Vale la pena, desde luego, reconocer que es muy complejo, que a veces se entienda que el agua es necesaria y que se requiere hacer estudios para el agua. Y agradezco primero a López Santoyo, a Alberto, nuestro máster, la oportunidad de dirigir la palabra, y desde luego todo reconocimiento mueve y conmueve, siempre es muy bueno, y sobre todo recibirlo vivo. Entonces yo le agradezco mucho la oportunidad de tener este reconocimiento, que la verdad es muy agradecido. Por otro lado, yo inicio en el Politécnico, como dice, y me dedico primeros años en el Consejo de Recursos Naturales No Renovables, que hoy sería el SGM. Tengo 51 años de egresado, junto con Miguel Ángel Soto, Panchito Cendejas, que somos los conocidos aquí. Y después de esto, yo me dedico al agua en 2 años en el consejo, me empiezo a dedicar al agua y me doy cuenta que necesitaba conocer de ella, entonces obtengo una beca, viajo a un posgrado en Japón. Cuando regreso, en las épocas de Echeverría, estaban terminando y se buscaba para el México nuevo de López Portillo hacer que creciera la energía nacional. Entonces me da la oportunidad de regresar para Comisión Federal de Electricidad, que quería formar un grupo en agua que se dedicara a tener el agua para las centrales termoeléctricas y los proyectos. Éramos en ese momento 18 geólogos en CFE. Entonces me encargaron esto, ya con el posgrado empecé a trabajar y en poco tiempo, una cosa de unos 4 años, ya tenía yo alrededor de 500 personas. Creció muchísimo esto y el plan nacional era muy grande, eran a abastecer una gran cantidad de centrales termoeléctricas. El problema es que tenemos un troncal nacional, que es la vértebra, que arranca en Samalayuca, baja hacia Delicias, la comarca lagunera, y entra hasta el centro de México, con Salamanca, el Saus y la Ciudad de México, donde están 2 plantas, la lechería y Valle de México. Pero hay 2 troncales. Lo importante de esta que les menciono es que el abastecimiento de agua para las centrales termoeléctricas es en forma general de 1 litro por segundo por cada kilowatt generado. Es decir, para generar 1 megawatt se necesita 1 metro cúbico por segundo. De manera que a lo largo de este troncal que les digo, del centro norte, es obvio que empezara a declinar en muchas de las zonas el abastecimiento de agua, porque es muy abundante el agua que se requiere. Plantas centrales de Tula o de Salamanca, por ejemplo, utilizan 4 metros cúbicos por segundo, que es 4 metros lo que ocupa Hermosillo cuando le va bien. Entonces son cosas muy importantes en el agua, y solamente es para enfriamiento, porque para las turbinas va agua que prácticamente es destilada y que tiene que pasar para la generación de energía, y da 10 vueltas hasta antes de que se deshaga de ella la planta. Entonces, esta fue mi primera oportunidad de crecer, conocer e iniciar una gran cantidad de proyectos hidrogeológicos en el país, en todo el país. Varios de los problemas adicionales que también se presentaron con las hidroeléctricas, pero las hidroeléctricas tenían problemas, sobre todo con los portales, en donde habría, por ejemplo, en Chicoacén, en la elevación 8, donde era un túnel de estudio geológico, y se inundaba en 15 minutos, y me enviaron a que empezara a ver de dónde venía el origen del flujo. Entonces, este tipo de cosas me dieron la oportunidad de meterme, porque las herramientas las proporcionaba. Yo pedía y se me daba. De manera que, gracias a que traía yo elementos de conocimientos en hidrología isotópica, un tipo de problemas como este, identifiqué cuál era el origen de ese flujo subterráneo, y se empezó a interceptar, y ya hubo oportunidad de que no entrara
más agua o se midiera la entrada del agua hasta estos socavones de estudio. Si le das por favor la siguiente, aquí la tengo, perdón. Bueno, esto entonces lo que hablamos, ¿en qué coincide la minería y el agua? Fíjense, en general los precios de los metales son inestables y difíciles de predecir. Requieren de estudios y análisis de mercados y conocimientos de sus diferentes variables. El agua tiene mecanismos que la variabilidad climática hace difíciles de predecir. Entonces, aquí es en donde coinciden en esta parte. Los dos coinciden en la forma difícil de predecir los sistemas de aplicación. Muchas veces la minería se mueve con base en las dos emociones básicas de los inversionistas, el miedo y la ambición. ¿Qué le pasa al agua? Cuando se toma el agua para una mina en una región, se presentan estas mismas dos emociones, el miedo por parte de las comunidades y la ambición para irse sobre la mina, porque nos cayó el premio mayor. Entonces realmente esto es una coincidencia muy especial que la vengo viendo con los trabajos que hemos realizado. IDEAS es investigación y desarrollo de acuíferos y ambiente y tenemos 20 años trabajando. En estos 20 años, casi 400 proyectos, que todavía no acaba este año, pero esto implica del orden de 25 proyectos por año. Entonces somos una empresa que ha trabajado muchísimo en la minería. Tenemos trabajos también en otras áreas como el turismo, en las áreas de Riviera Maya, Cancún, Los Cabos, Vallarta, etcétera. Ahora, ¿cuáles son las divergencias en este caso, en la minería? La minería tiene ritmos históricos diferentes. Hay ambientales, sociales, culturales, técnicos y políticos. ¿Y qué pasa con el agua? Son diferentes por su experiencia técnica, el manejo, los usos y los usuarios. Es decir, todos estos cambian en cada sitio. La reglamentación de las leyes, ya no lo digamos, pero además el agua también tiene sus ciclos y eso es importante. Y en estos ciclos entramos nosotros también. El ciclo del agua es importante porque forma parte de nosotros. Nosotros formamos parte del agua con el 76% de nuestro cuerpo. Es un autorregulador y por lo tanto este autorregulador mantiene las condiciones ideales para que el cuerpo se mantenga todo lo largo del tiempo en buenas condiciones. Todas las enfermedades están guiadas por el agua. Acuérdense, en las inyecciones dicen vehículo y va el agua. Entonces, si empezamos con el 76% de agua, al final, en el orden de la edad que tenemos nosotros, 70, 72, traemos bajo esa agua de 70, empieza a bajar. Por eso dice, se va secando. Sí, nos vamos secando, efectivamente. Va reduciendo el agua y entonces el cerebro ya no tiene la misma cantidad de agua, ya no se hidrata igual y empezamos a sufrir enfermedades como el sueño, para empezar, o la demencia inclusive, ¿no? Entonces estos ciclos son importantes en el agua también. En la minería hay variables de oferta y demanda. ¿Qué pasa con el agua? El agua tiene ciclos de demanda poblacional. Y estos ciclos de demanda poblacional también nos envían a tener cambios en la demanda del agua, en la oferta que cada vez se reduce más. En el país actualmente tenemos 52 megaciudades. ¿Qué quiere decir megaciudades? Bueno, las que tienen por encima de 1 millón de habitantes. Con ellas sumamos más 17 que ya están en fase semicrítica y las críticas que son 52, sumamos 75 millones de habitantes en condiciones críticas de abastecimiento. El problema no está en la minería. La minería tiene una concesión de aguas del uso para todo el país de apenas el 0.028. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema es que se acusa a la minería que utilice el agua. ¿Cuáles son los problemas de la minería? La concentración del agua. Otro problema, es decir, en áreas muy pequeñas se utiliza agua. Otro problema es, generalmente todas se encuentran en las partes altas, donde están las divisorias de agua y en donde no se entiende todavía, y estoy batallando con una persona actualmente que no entiende que en las áreas altas no tenemos
almacenamientos, tenemos zonas de recarga, y ahí es en donde tenemos el problema. No puede dedicarse a extraer al máximo porque se va a ir para abajo todo. Perdemos nuestra recarga, que después va a dar problemas en las áreas bajas, y no tenemos el abastecimiento adecuado para las áreas de mina. Entonces, esto tiene que quedarle muy claro al minero. Si no le queda claro, se va a perder. Entonces, ¿cómo es el consumo? Aquí está, miren. Estos son datos de la Cámara Minera. El año 21 era utilizado para la minería 684 millones de metros cúbicos al año. Bajó a 580 un año después, en 2022. Es decir, se bajó mucho, es bastante. El sector minero afiliado representa eso, ahí está el 0.27 del volumen total concesionado. Es decir, el agua concesionada es pequeñísimo la tasa que se utiliza. En cambio, ¿qué tenemos? El 76% en el área agrícola, el 14% es en abastecimiento público urbano, pero este no se encuentra en las zonas mineras, este tampoco, es muy raro. El área industrial autoabastecida es el 5% y la energía es el 5%, aunque esta parte de lo que por eso les platiqué primero, está tratando de bajarse. Por eso, al término de la política de López Portillo, dijo vámonos hacia el mar, y fue cuando se empezaron a producir o a construir, perdón, una gran cantidad de centrales termoeléctricas desde Puerto Libertad, Ensenada, Mochis, en fin, hacia el sur, y por el Golfo igual, Cazones, Tuxpan, en fin, para utilizar agua de mar en lugar de enfriamiento con agua subterránea. Entonces, si lo vemos, el 68% del agua que utiliza la minería es de agua de recirculación, de aguas de proceso. Hay 100 plantas de tratamiento, el 2% proviene de reuso de aguas residuales, el 21% es agua subterránea, es la mayor que se utiliza, y superficial el 9%. ¿Por qué coincide con la subterránea? Porque generalmente o es agua en excavaciones subterráneas o es agua en tajo a cielo abierto, que tiene que abrirse forzosamente a encontrar el agua. Entonces, este suministro al agua de mina, pues es, en la pequeña minería normalmente anda del orden de 10 litros por segundo, es decir, es pequeño, y en la minería mega, bueno, las necesidades van de menores a mayores de 20 millones de metros cúbicos año, prácticamente lo que podría utilizar alguna ciudad. ¿Qué pasa con la disponibilidad del agua? Bueno, esto es importante saberlo, no solamente por parte de la Comisión Nacional del Agua, que hace una declaración en los acuíferos del país, ustedes lo deben de haber escuchado nombrar, hay 653 acuíferos en el país que se les calcula con base en los pozos que existen, pero las minas no están en donde los pozos existen, generalmente ahí no existen pozos. Esa agua está subvaluada, no existe en la Comisión Nacional del Agua. Entonces, ¿qué pasa con eso? La sustentabilidad entonces viene mal, porque todo esto para la evolución, el equilibrio o la negatividad de la extracción se toma en las zonas agrícolas principalmente, pero sí, la gestión pública tiene instrumentos que pueden ser prioritarios, pero se están enfocando en las grandes ciudades y desde luego en la agricultura. De ahí que la evolución de la disponibilidad en el país esté cayendo de 11.500 en el año 55 a 3.800 en el 2025. Se esperaba que esta fuera la proyección, pero ya en el 24 cayó a 3.692, es decir, vamos más rápido. ¿Cuál es el principal problema? La velocidad con que se está extrayendo el agua, ese es el principal problema. Pero esta es la causa. Este es de 2010 y aquí lo pueden ver ustedes, la comparación entre la población rural y la urbana. Verde, la población rural; gris, la población urbana. Cada vez crece más las ciudades, cada vez tenemos más población urbana y estas demandan más agua para su consumo. Por lo tanto, el volumen concesionado
que es el 92.6, se concentra en estas zonas, en las zonas en donde la demanda está siendo atraída. Es necesario en las ciudades, por supuesto, cumplir con esto. Pero tenemos un agua renovable. Esto quiere decir que hay un volumen total de agua superficial, que es del orden casi del 58%, y un volumen de agua subterránea que es del 34%. Esta agua renovable andaríamos sumando del orden de 451,000, ¿no?, etcétera, ¿no?, de agua. Bueno, con esta agua tendríamos que sobrevivir, pero el problema es que no está en donde la queremos, está en el sur. Estas son las megaciudades de las que les hablaba. Entonces tenemos la gran concentración del centro de México y obviamente es en donde se tiene más extracción. Por lo tanto, estas ciudades son las que están extrayendo la mayor cantidad de agua y no es exactamente la minería. El abastecimiento público para la ONU en 2013 citaba que casi el 60% de la población mundial vivía en ciudades. En Latinoamérica es el 72%. Entonces quiere decir que nos estamos convirtiendo en ciudades urbanas y el abastecimiento no está alcanzando. Actualmente la CEPAL en 2019 habla de más del 70%, como se los menciono. Entonces realmente, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, tenemos una población urbana que crece rapidísimo y esta es la que está jalando esto. Estas son las ciudades que les mencionaba, son las ciudades en rojo, las que tienen flecha roja, son los estados que tienen más problema y los que están en crisis. Entonces tenemos 50,2 millones de habitantes en situación crítica y 19,8 millones en caída. Es decir, eso es lo que está jalando agua, no es la minería. La minería no está jalando esta cantidad de agua. Entonces, las cifras del agua, bueno, sería muy ocioso estárselas dando, pero en general el volumen concesional es lo que importa en superficiales, en subterráneas, y vean el valor, 36,000 millones de metros cúbicos. Bueno, ¿qué tenemos para la minería? Pues solamente el punto, ni punto 0,3, es punto 0,27. Entonces, la extracción total, este es el problema. La extracción estimada es de 36,334 kilómetros cúbicos. La recarga, 92,000. Si ustedes ven esa comparación, extraemos 36,000, se recarga 92,000. ¿Cuál es el problema? Que se recargan en donde no lo necesitamos. La recarga en la zona centro y norte, por supuesto que es baja, pero en el sur la recarga es alta y por eso aparenta que el país tiene una gran recarga por infiltración hacia el subsuelo. Sin embargo, los problemas los tenemos. Vean la Ciudad de México. Este es un pozo muy conocido, está en Aragón. Aquí en el año 88, me parece, tenía 325. Les voy a mostrar, no alcanzo a ver bien, pero está la bomba, o sea, la referencia es con la bomba. Esta es una columna de bombeo, arriba se encuentra donde estuvo el terreno. Este es actualmente, en 2014, que es muy parecido, 2005, 675, 4 metros, 1985 y 325 cuando inició el conteo. ¿Qué ha pasado? La ciudad está hundiendo, esto está hundido. ¿Cuál es la realidad actual para esta fecha? Bueno, lo que tenemos es que el canal del desagüe de Aguas Negras se encuentra 10 metros sobre la ciudad. Entonces se tenía que bombear las Aguas Negras para sacarlas de la ciudad. Estos son los problemas de la ciudad. Estos sí son los problemas del gran uso de agua en las grandes ciudades como lo tenemos ahora. Este es otro de los problemas creados por el bombeo en las ciudades. Este es un problema de la Ciudad de México, creado por el sobrebombeo. En resumen, el agua subterránea se inserta en el marco general de la preservación del ambiente. Creo que con esto queda claro que no estamos preservando el ambiente.
desde luego es de risa decir que estamos en desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué debemos considerar? Bueno, que la extracción de los recursos hídricos no es renovable, que sin una gestión adecuada, sobre todo en sitios de alta concentración del bombeo, este será irrecuperable, que el acceso a los recursos hídricos es de forma intergeneracional y no se está cumpliendo, no sé qué van a hacer sus nietos y los míos. Sus interacciones son complejas entre impactos ambientales, económicos, sociales y políticos, obviamente. Y creo que con esto termina. No, a ver, la disponibilidad del recurso es crítica y se requiere investigación. ¿Qué está pasando? Le han reducido todo el presupuesto para la investigación a la Conagua y no existe. No hay monitoreo. Y recuerden una cosa, todo dato perdido es dato que no vamos a saber qué va a pasar en el futuro. No hay predicción. Por lo tanto, ¿qué vamos a explotar? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a minar los acuíferos, que es lo que se ha estado haciendo. Esa sí es minería del agua, no otra cosa. La minería del agua no existe en los sitios de mina, existe en las grandes ciudades. Puebla, Salamanca, Celaya, en fin, podríamos citar todas las que están, desde luego Tijuana, las fronterizas. Pues yo les agradezco, me parece que esto nos deja un poco claro, espero, el ver que los valores reales de la minería están por encima de esta sobreextracción. Les comento por último, ya que llegó esta palabra, hay que diferenciar sobreexplotación del sobrebombeo. El ejemplo que les hablaba de las zonas altas con recargas en donde se extrae agua, que no hay almacenamiento, es por sobrebombeo. Lo que estamos hablando acá es sobreexplotación. Hay un italiano, Tulipano, él lo cita, me parece la mejor descripción conceptual, que dice, la sobreexplotación se refiere al decaimiento de la calidad y de la cantidad del agua. Eso sería claro para hablar de que hay sobreexplotación. Pues con esto quedo, espero que les ayude a espantarse lo suficiente con donde vivimos, pero créanme que no está en las zonas de mina el problema. Muchas gracias.